Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es el día domingo donde la iglesia se reúne para adorar a nuestro trino Dios en espíritu y en verdad. Y hoy, como siempre, no es un día típico y normal. Hoy sí, seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo les quiero animar, amados hermanos. Yo sé que podemos estar en estos tiempos un poco cansados o estamos tristes o simplemente estamos indiferentes. Cualquier situación, cualquier manera que tú estás emocionalmente, les quiero animar, amado hermano, de pensar y recordarse de la resurrección de Jesucristo. Piensa esto, hemos ganado y por causa de eso debemos de adorar a nuestro Dios, debemos alabarlo, de gozarnos y deleitarnos en Él. Entonces vamos a hacer nuestra lectura bíblica y vamos a pedir a Dios que hoy nos visite de manera muy especial para poder adorarlo a Él, porque Él es digno de adorar. Busca en su Biblia Romanos 7, 14, 25, Romanos 7, vamos a mirar los versículos 14 hasta el versículo 25. Y dice así la poderosa palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la buena noticia. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a suplicarle a Él y pedir que hoy se glorifique en la adoración y podemos abundar de acción de gracias, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha vencido el pecado, la muerte y Satanás. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias que podemos entrar confiadamente al trono de gracia, no por nuestros méritos, pero por los méritos de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Te ruego ahora en este momento que acción de gracia abunde en nuestro corazón por la resurrección de Jesucristo, por la obra de salvación que tú haces en nosotros, por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, por la obra de tu Espíritu Santo de llevarnos a ser más como Jesús, por tú elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Estas son buenas razones para darte a ti alabanza y adoración. Yo te pido, Señor, por mis amados hermanos, si hoy están sintiendo un poco cansados, un poco, o están sintiendo también indiferente, o están en un estado tan atrapados, Señor, que tú les despiertes en ellos anhelos, afectos, deseos hacia Jesucristo para poder adorarte en espíritu y en verdad. Oh Señor, haz tu obra en nosotros, nos sometemos a ti, nos postramos ante ti, porque tú eres Dios, el Dios del universo. Y te damos gracias por salvarnos de nuestros pecados. Ay, miserable de mí, oh Señor, por causa del pecado. Pero gracias, gracias por Jesucristo, Señor nuestro, en cuyo nombre nosotros oramos. Amén y amén. Puesto de pie, amados, vamos a cantar todos juntos con gozo y alegría.
ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed. Satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Familia, es un gozo de que podamos reunirnos otra vez. Lamentablemente no podemos estar juntos, congregarnos
Pero gracias a Dios, aunque estamos separados, estamos unidos en Cristo y podemos todos ayudarnos, guiarnos y edificarnos unos a otros. Quisiera comenzar el mensaje de hoy con una pequeña historia, algo que sucedió en mi hogar. En el patio de mi casa, en la parte de atrás, había un área donde la grama no crecía, se moría. Mi esposa y yo trabajamos en esa área, en ese pedazo, plantamos semillas, regamos agua, fertilizamos. La grama comenzaba a crecer, pero cuando llegaba el verano, llegaba el sol, se moría. Siempre era en la misma área. Removimos esa grama que estaba muerta, plantamos grama nueva, buena, la regamos, fertilizamos, pero nuevamente llegó el verano y se murió. Removimos algo de la tierra, pusimos otra vez grama. Nuevamente lo mismo, al llegar el verano, al salir el sol, el calor, la grama moría, no sabíamos qué hacer. Hasta que yo decidí remover bastante de esa tierra y comencé a cavar. Mientras estaba cavando, di con algo duro, pensé que había encontrado un tesoro. Sin embargo, continué removiendo de la tierra y lo que encontramos fue 3 pedazos grandes de hierro que estaban enmohecidos, contaminando el terreno. Esos pedazos de hierro no permitían que la raíz de esa grama creciera profundamente para poder recibir los nutrientes que necesitaba. Por eso era que cuando salía el sol, siempre se moría. Pensemos entonces en eso, pensemos en todo el trabajo que mi esposa y yo hicimos para tratar de que la grama creciera, perseverara. Sin embargo, no fue hasta que no removimos eso que estaba contaminando el terreno que la grama pudo entonces crecer y perseverar. Y digo esto porque para hacer esa comparación en lo que Jesús nos va a mostrar. Tristemente, muchos corazones son como ese terreno, contaminados con el pecado, con la maldad del mundo. Cuando escuchan la palabra, no tienen un corazón donde pueden crecer raíces. No es un corazón que ha sido regenerado y listo para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús nos muestra hoy. Él nos habla de cómo hay muchos corazones que escuchan la verdad. Sin embargo, muchos no la entienden y no tienen esa fe que persevera. Ya hemos visto a él que ha estado predicando con autoridad, predicando sobre el reino de los cielos. Juan el Bautista había comenzado. Sus discípulos ahora estaban haciendo lo mismo. Ellos predicaban, hacían milagros, señales, pero lamentablemente todavía continuaban muchos siendo indiferentes a la verdad. No querían creer. Vemos entonces también cómo comienza esa fuerte confrontación de los líderes religiosos contra él. Hasta llegaron a blasfemar al Espíritu Santo. Ahora entonces vemos a Jesús enseñando, pero de una manera diferente. Ahora les está enseñando en parábolas. Él está escondiendo la verdad de esos que no quieren escuchar. Él deliberadamente se aparta de ellos y comienza entonces a enseñarles a sus discípulos. Si recuerdan, hace poco él nos había hablado de eso. En una oración que le hizo a su padre, le alabó por ocultar estas cosas. Fíjense cómo él dijo, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Si se recuerda, dijimos que eso es alabando la soberana voluntad del Señor. Como en su justicia, Él oculta la verdad a esos que son arrogantes. Vemos y dijimos que esto es una condenación a esos que rechazan, a esos que tienen el corazón endurecido. Sin embargo, entonces se lo revela a los niños, a los que son humildes de corazón, a los que quieren aprender.
a los que se someten y quieren superar. Jesús les dice entonces que para entender lo que Él está enseñando se necesita depender de Dios. Que no es depender en lo que nosotros sabemos, no es depender en quiénes somos o en lo que tenemos, sino depender en quién es Él y su palabra. Hemos visto entonces también cómo las multitudes siguen creciendo, cómo muchos continúan siguiendo a Jesús, muchos porque quieren oírles, muchos porque quieren aprender, porque han sido transformados. Sin embargo, hay muchos que les siguen, nada más que por lo que pueden sacar de Él, por los milagros, por la expulsión de los demonios. Entiendan, muchos de ellos estaban esperando a un Mesías, pero lo que esperaban era un monarca, un rey poderoso militarmente que pudiera liberarlos a ellos de la opresión en que estaban, que podría llevarlos a ellos otra vez a la prosperidad, al poder que tenían cuando el rey David estaba en poder. Sin embargo, sabemos que Jesús no vino a derrotar al imperio romano, sino que Él vino a derrotar a Satanás. Pero el pueblo de Dios pensaba que como ellos estaban en la ley, que como ellos eran el pueblo escogido, ya ellos eran parte del reino de los cielos y no necesitaban arrepentirse. Por eso es que entonces en el tercer discurso, Jesús les explica, les habla a ellos de la receptividad del mensaje del reino de los cielos. Y hace eso con la parábola del sembrador. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. Mateo 13, versículos 1 al 23. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio frutos, algunas semillas a 100 por 1, otras a 70 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, al oír, oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Porque dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros pues
escuchar la palabra del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se brotó la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas la preocupación del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Oremos. Padre amado, esta es tu palabra santa, pura, poderosa. Padre, es tu palabra que transforma a través de la convicción de tu Espíritu Santo, Señor. Como vamos a ver, Señor, danos corazones que puedan escuchar tu palabra. Danos oídos para oír, ojos para ver tu grandeza, Señor. Que podamos ver tu verdad, que podamos aplicarla a nuestras vidas, para que cambiemos, para que crezcamos espiritualmente y para que podamos honrarte a ti en todo lo que hacemos, Señor. Dependemos de ti. Y es en el precioso nombre de tu Hijo amado que te oramos. Amén. Lo que vamos a ver hoy son tres cosas importantes. Primero vamos a ver las diferentes maneras de escuchar la palabra de Dios, y eso está en los versículos 1 al 9. Después vamos a ver por qué algunos entienden y otros no entienden la palabra del Señor. Y por último veremos las diferencias entre los que entienden y los que no entienden la palabra de Dios. Versículos 18 al 23. Y es así entonces que vamos a ver quiénes son los que perseveran en su fe y por qué. ¿Quiénes son los que son ciudadanos del reino de los cielos? Y Mateo entonces comienza donde mismo se quedó en el capítulo 12. Él dice aquí, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes. La multitud era tan grande, y vemos cómo él lo describe, que subió a una barca y se sentó. Vemos a Jesús que sale de la casa y vemos cómo la multitud continúa siguiéndola a él. Al parecer la multitud era tanta que lo estaban empujando al agua. Él, como vimos en el Sermón del Monte, en vez de subir ahora al monte, sube a la barca para poder ser visto, para poder ser escuchado. Vemos su intencionalidad, vemos su compasión por el pueblo y vemos, y nos dice Mateo, que se sienta. ¿Se recuerda? Hablamos de que eso significa de que él es de la posición de que él da para que sepan que él está listo para enseñar. Es como decir, escuchen los que les voy a decir. Él sabemos que acababa de enfrentar a los fariseos, que habían dicho que hasta estaba poseído por Satanás. Ese es el colmo de los rechazos. Por eso es que Mateo dice que ese mismo día entonces él pasa a enseñarles a sus discípulos sobre quién entiende su mensaje. Y hace eso con la parábola del sembrador. La palabra del sembrador, y hablando del sembrador, es un concepto que lo entienden todos los que estaban oyéndole. Todos ellos entendían de agricultura, por lo tanto les era fácil entender lo que era ese concepto de sembrar. Ya él no sabía, o lo había usado antes cuando nos había hablado sobre la mies es mucha y los obreros son pocos. Fíjense cómo dice la parábola. Él dice, he aquí,
un sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio frutos. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 70 y otras a 30. Jesús ahora está hablando aquí de un sembrador. Él está hablando de ese obrero. En otras palabras, él está hablando de un predicador. Ahora entonces les habla sobre la plantación de esas semillas. O sea, la predicación de la palabra. Fíjense entonces que él dice que parte de la semilla cae, mostrándonos que la manera en que este sembrador está sembrando es que no es una por una, sino que él coge un puñado de estas semillas y las tira. El aire se lleva esas semillas y vemos entonces que algunas caen en áreas donde no va a dar frutos. Vemos y debemos entender que el predicador debe de entender esto. El predicador predica a la congregación, pero no todos llegarán a la salvación. Vemos entonces en esta parte que Jesús termina y les dice: el que tiene oídos, que oiga. Eso nos muestra que él se está refiriendo directamente a sus discípulos. Él había dicho antes, los que tienen oídos para oír. En otras palabras, él está diciendo: mis discípulos, escuchen y presten atención a los que les voy a decir. Ahora Jesús entonces, según Mateo, vemos que pasa a estar a solas con sus discípulos. Él comienza entonces y quería explicarles a ellos sobre la parábola cuando es interrumpido y le preguntan: ¿por qué les hablas en parábolas? Fíjense que no están diciendo por qué nos hablas en parábolas, sino por qué les hablas a ellos en parábolas. Para mí esto es como decir: ¿no se van a confundir? Su respuesta entonces es directa. Fíjense que les dice: porque a vosotros, nuevamente refiriéndose directamente a ellos, se os ha concedido, mostrándonos que esto es un privilegio, esto es una bendición para ellos. Se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ese misterio que ahora Él está revelando es un privilegio el entenderlo para ellos. Continúa y les dice: pero a ellos, y sabemos que ellos ahora se está refiriendo a los soberbios, a los arrogantes que no quieren escuchar, les dice: no se les ha concedido. Para ellos no es una bendición, para ellos no es un privilegio. Y les dice entonces: porque cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Fíjense que dice: les hablo a ellos, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué es entonces esto que le está diciendo de que algunos entienden y otros no entienden? O que algunos tienen y otros no tienen. Él está hablando aquí de entendimiento. Él está hablando aquí del que progresivamente se le revela más. Sin embargo, vemos que a los que no se le han abierto los ojos, a los que no tienen el privilegio de entenderlo, se van a confundir más. Sus corazones están endurecidos. Por eso es que Jesús dice que viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Esto Jesús dice que es para cumplir la profecía de Isaías 6, 9 al 10. Y fíjense cómo dice, porque es lo mismo que Jesús les ha estado explicando. Él dice: al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible.
y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Vemos nuevamente que esto es una condenación para aquellos que tienen un corazón insensible, que Dios mismo cierra los ojos de ellos. Entendamos, el pueblo no quería escuchar. El pueblo estaba rechazando la predicación con autoridad. Ellos habían visto los milagros de Jesús. Ellos habían visto cómo él expulsaba demonios. Pero arrogantemente ellos rechazaban lo que él les predicaba. Ellos permanecían en incredulidad. Y por eso es que Dios los entrega a sus pasiones carnales. Como condenación, entonces Jesús les habla en parábola para que solo sus discípulos puedan entenderlo. Por eso es que a sus discípulos Él les explica las parábolas. Es así que Dios bendice al humilde, al que busca de Él. Él le da entendimiento. Él dice, el que tiene se le dará más. Y fíjese que dice, en abundancia, porque así es que el Padre hace las cosas. Cuando Él nos da en abundancia. Pero vemos entonces también como a otros se las esconde. La revelación de Dios es una revelación progresiva, que poco a poco va abriendo los ojos de sus hijos. Dice, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermano, esto es una gran, inmensa bendición que nosotros tenemos. En poder tener la palabra de Dios, en poder tener su revelación con nosotros. Es un inmenso regalo de Él, que Él nos muestra los detalles de la salvación que es en Cristo. Fíjese cómo lo dice Pablo, 1 Corintios 2, 7 al 10. Él dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Fíjense que claramente dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron ese privilegio. A ellos no se les reveló el misterio que ahora Cristo nos está mostrando. Que Cristo, que lo tenemos en su palabra. Ellos, sin embargo, creyeron por fe y fueron salvados. Y por eso Jesús nos dice, porque en verdad os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Después de entonces Jesús explicarles a ellos sobre la razón por la cual Él les está enseñando ahora en parábolas, pasa a explicarle los detalles de la parábola. Él comienza diciéndoles primero, vosotros, nuevamente refiriéndose directamente a ellos. Les dice, pues, escuchad la parábola del sembrador. Nuevamente, presten atención. Interesantemente, Él les habla entonces de las diferentes maneras de escuchar y reaccionar al Evangelio, a ese mensaje del reino de los cielos, de que los que creen serán los que serán salvos, parte o serán ciudadanos del reino de los cielos. Miremos entonces los ejemplos que Él nos da y fíjese cómo solamente uno escucha y entiende. Lo primero que Él nos dice es así, dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene, esas son las aves que Él estaba hablando,
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Lo primero que vemos aquí es que él está hablando de esos que oyen y no la entienden. Sabemos y vimos ya que el que no entiende es porque no se les ha sido revelado. Es porque no lo pueden ver, se le ha ocultado a ellos. Por eso es que esta persona es la que no tiene interés. Es esa persona que vive de una manera hostil, que no quiere oír. La palabra no llega a sus almas por la indiferencia que tiene. Por lo tanto, es muy fácil para el enemigo venir y arrebatar eso de lo poco que quizás ha llegado a ellos. Él muy fácilmente los aleja de Dios, arrebata lo que fue sembrado. Como vemos, aquí no hay convicción, aquí no hay arrepentimiento, son corazones que están endurecidos, igual que ese camino que Jesús habla. Ellos están endurecidos. Ese era un camino por donde todos pasaban, por donde caminaban con sus animales, por lo tanto era un camino que estaba compactado, endurecido. Así está el corazón de esas personas. Tristemente, como vemos, son las personas que oyen, pero se les olvida enseguida. Es como si no hubiesen estado en la predicación o si no lo hubiesen escuchado. Por eso entonces vemos que como los fariseos no ven la verdad, no escuchan y son condenados. Salmo 53 llama a estos necios. El versículo 1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, ha cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. El segundo ejemplo que Jesús nos da, dice que es aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporera. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y se cae. Vemos que esta persona también oye. Esa persona, sin embargo, ahora dice que escucha atentamente con gozo. Pero tristemente, vamos a ver que esto es un compromiso superficial, que esto es algo vacío. Hay poca tierra, no hay suficiente terreno. Por lo tanto, las raíces no pueden llegar a ser profundas. Esto es como el terreno en mi casa, donde esas raíces no podían ir más profunda para recibir los nutrientes que necesitaban. Salía el sol y se morían. Quizás vinieron y escucharon por vergüenza, por miedo al hombre, por presión de otros, quizás por una necesidad que tienen. Escucharon, pero en realidad no se sometieron a Dios. Esa es la persona que tristemente no ha nacido de nuevo. Esta persona no tiene un corazón nuevo. Sus corazones, no hay suficiente tierra para que salga la raíz. Quizás escucharon con buen propósito. Sin embargo, no son propósitos espirituales. Esta es la persona que busca los beneficios del reino de los cielos sin querer pagar el precio por seguir a Cristo. O sea, sin querer sacrificarse. Esto, como vimos en las pasadas semanas, no son realmente discípulos, sino que por causa de la palabra, cuando viene la aflicción, no sobreviven. Es una fe que es temporera, es una fe que no persevera cuando viene la prueba, no sobrevive. Un ejemplo de estas personas son las que buscan el cristianismo para solucionar sus problemas personales. Quizás tiene problemas con su esposa y está a punto del divorcio, problemas con vicio, con problemas económicos. Y está bien venir a la iglesia cuando uno tiene problemas. Pero si ellos no entienden que el problema a enfrentar es el pecado en sus vidas, que necesitan el arrepentimiento, si no reciben esa convicción del Espíritu Santo, no va a haber salvación. Busca solo lo que pueden recibir, pero no quieren cambiar. No quieren dejar el pecado,
no quieren someterse. El tercer ejemplo que Jesús nos da es aquel en quien se siembra la semilla entre espinos. Este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin frutos. O sea, no hay frutos. Esa es la persona que escucha. Esa persona comienza a crecer. Pero como vive con miedo al hombre, con ansiedades, como dice Jesús, con preocupaciones del mundo, no crece. Son las personas también que no se pueden separar del mundo, que todavía están atados a sus ídolos, al poder, al dinero, a la fama. Eso es lo que Cristo llama el engaño de las riquezas. Ellos oyen, ellos entienden, pero no pueden rechazar el mundo. Por eso los espinos que la vida ha traído en ellos son más importantes y los ahogan. Estos son los que a veces sirven. Hasta se comprometen, llegan a ser miembros. Pueden llegar a ser líderes, pueden llegar a ser hasta pastores. Sin embargo, terminan abandonando en apostasía a la iglesia, condenándose a ellos mismos. Son también aquellos que vimos hace 2 semanas, los que experimentan la bondad de Dios, pero no son salvos. Porque se recuerdan que vimos que entendimiento no es lo mismo que la salvación. Sin embargo, la perseverancia, los frutos, eso es salvación. Tristemente, esta persona no puede dejar su viejo hombre, no puede dejar la esclavitud que tiene a sus pasiones carnales. Fíjense cómo Santiago lo dice. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entendamos, los espinos naturalmente crecen fácilmente. En ese terreno, en mi casa, cuando la grama moría, los espinos, la mala hierba, crecía muy fácilmente. Yo no tenía que sembrarlos, yo no tenía que regarles agua ni fertilizarlos. Ellos crecían muy fácilmente y así es la influencia del mundo. Así es la influencia del pecado, de las pasiones carnales. Si no hay un verdadero compromiso y entendimiento que desarrolle esa semilla, que la haga crecer y perseverar, la mundanalidad del mundo la va a ahogar, va a matar a esa fe. La cuarta entonces, o el cuarto ejemplo que Jesús nos da, ese es el que queremos hoy. Es aquel en quien la semilla se sembró en tierra buena. Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da frutos y produce uno a 100 y otro a 70 y otro a 30. Este es el terreno bueno, fértil. Pero esto representa entonces la persona buena. Esto es quizás aquel que ha nacido y ha vivido una vida que para nosotros es relativamente buena. Es una persona que quizás, digamos, no ha cometido un pecado grave y se le predica la palabra y es salvo. ¿Verdad que no? Lo que vemos aquí es la persona regenerada. Es la persona que ahora tiene entendimiento al Espíritu Santo. Es la persona que ha recibido convicción, como dice Pablo, la persona que tiene la mente de Cristo. Recuerde, todos nacemos pecadores. Todos nacemos con nuestro corazón endurecido, en pedregales. La vida causa que espinos crezcan en nuestras vidas. Si no es por la misericordia, la gracia de Dios, esa persona no recibe un nuevo corazón. Se necesita que Dios transforme a esa persona, que sea regenerada. Esa persona, como dice Jesús, oye la palabra, la entiende y da frutos. O sea, Dios ha abierto los ojos de esta persona, mostrándole la verdad. Esta persona recibe la fe salvífica, por eso quiere servir. Por eso ahora se sacrifica y quiere amar. Estos son los que Él comienza a santificar. Por eso ahora pueden resistir el viejo hombre.
Por eso ahora puede luchar con la tentación. Fíjense que entonces habla de los frutos y que los frutos varían. Esto nos muestra entonces la diferencia en el crecimiento espiritual entre persona y persona. Dice unos a 100, otros a 70 y otros a 30. Sin embargo, vemos que todos dan frutos. La persona que ha sido regenerada, tiene que haber cambios en esa persona. Tiene que haber crecimiento espiritual, tiene que haber frutos en su corazón. Tristemente, entonces, vemos que el que no llega a este momento no tiene frutos. Los frutos verdaderos son los del creyentes. Pero fíjense entonces que estos frutos son frutos que tienen semillas. Semillas que se pueden sembrar y pueden también dar frutos. ¿No es eso lo que ya hemos discutido de discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos? Piensa entonces, son 4 terrenos que Jesús nos mostró, 4 corazones. Sin embargo, solo uno representa la salvación verdadera. Solo uno representa el que viene a Dios, el que ha sido una obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas maneras, cuatro maneras de escuchar, pero solo una recibe vida? Y como Jesús nos muestra, solo a uno tiene real frutos. Recuerda el terreno de mi casa, cómo estaba contaminado. Como eso no permitía que las raíces crecieran. Como no permitía que esa grama perseverara. No fue hasta que se removió eso que lo contaminaba, eso que hacía que estuviese corrupto, que entonces pudo la grama crecer y perseverar en el medio del verano y del calor. Solo el terreno fértil produce frutos. Por lo tanto, este representa el santo, este representa el escogido de Dios, los hijos que son adoptados. Son los que Él ha limpiado por la preciosa sangre de Cristo. Fíjense cómo lo dice Lucas, él habla de lo mismo, pero en una manera un poco más específica. Él dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan frutos con su perseverancia. Él nos habla aquí de que estos son los que tienen el corazón ahora recto, bueno. Esos son los que retienen la palabra. Esos son los que dan frutos. Esos son los que perseveran. Todavía son pecadores. Todavía batallan con la tentación. Pero ya no son del mundo. Ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Dios está entonces removiendo los espinos de su vida. Las rocas que hay en la vida. Él ha ablandado ese corazón y les ha dado un corazón nuevo. Estos son, como vimos, los creyentes, los que Jesús nos habló en el Sermón del Monte. Recuerdan, Él dice, son los pobres de espíritu que reconocen su maldad, la bancarrota espiritual. Son los que lloran porque odian el pecado de ellos y del mundo. Son los humildes que buscan la justicia divina, viviendo en y por la verdad. Son los misericordiosos que ahora están limpios de corazón en Cristo. Son los que reconocen el amor y la misericordia de Dios y por eso aman al prójimo. Y son los que procuran la paz, la reconciliación con Dios, aún en la persecución, aún en los insultos. Estos son los que escucharon. Estos son los que entendieron. Estos son los que fueron transformados, los que aman lo que Dios ama y los que odian lo que Dios odia. Iglesia, en esta parábola Jesús nos muestra claramente quiénes son sus discípulos, quiénes son los que están y quiénes son los que no están en el reino de los cielos. Vimos entonces que para entrar al reino de los cielos hay que oír. Hay que oír la palabra de Dios y verdaderamente entender, porque solo así somos transformados, solo así podemos dar frutos. Vimos entonces que seremos juzgados según a cómo reaccionemos a la palabra de Dios. Aún este mensaje de hoy, seremos juzgados cómo reaccionemos a la verdad que Dios nos ha revelado. Todos. Lo que debemos de preguntarnos entonces es,
¿La escuché? ¿O es como si no estuviese aquí? La escuché, la medité, pero el mundo me convence que es mejor estar en el mundo y con mis pasiones. La escuché, la entendí, medité en ella, la voy a aplicar en mi vida y voy a cambiar. Por eso es que directamente Jesús nos muestra que hay solo un tipo de cristiano. Es el que da fruto y, como él dice, produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Juan dice así en Juan 15:16: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis frutos, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Es en Jesús que somos escogidos. Es en Él que damos frutos. Y es por eso que perseveramos. Recuerda, Él nos está hablando de esos que han sido regenerados, de esos que tienen un nuevo corazón, de los que pueden ver la verdad, de los que ahora quieren cambiar. Como Jesús dice, son los que tienen oídos para oír, porque Dios le ha dado ese entendimiento, porque Dios le ha dado la real fe y por eso ahora pueden perseverar. Santiago 2:26 dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras, sin los frutos, está muerta. Por eso, familia, tenemos que tener mucho cuidado con querer tener mucho conocimiento de la religión, pero sin tener el corazón. Sin entregarnos y sacrificarnos, someternos a Dios. Porque muchos son los que conocen de Dios, pero pocos los que tienen una íntima relación con Él. Muchos son los que escuchan, pero pocos los que se quieren sacrificar. Muchos son los que escuchan y entienden, pero no quieren dejar el mundo. Son pocos los que se rinden y se someten a Dios. Tristemente, en las iglesias hay muchos que se llaman cristianos, pero en realidad no tienen una relación con Dios. ¿Te fijaste? Fueron 4 terrenos, 4 corazones, pero solo uno que da frutos. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál de estas descripciones te describen a ti? Nuestra fe puede que no sea verdadera. Nuestra fe puede que esté muerta, puede que por afuera parezcamos cristianos, pero por adentro lo que somos son una fábrica de ídolos. Si tú vives en indiferencia a la palabra de Dios, si tú vives rechazando la verdad de Dios, tú no eres ciudadano del reino de los cielos. Por eso hay que analizar nuestras vidas. Hay que mirar en nuestros corazones, escudriñar y preguntarnos: ¿tengo oídos para oír la palabra de Dios? ¿Para entender la verdad? ¿Tengo ojos para ver su grandeza? Yo amo lo que Dios ama, odio lo que Dios odia. Aplico la palabra de Dios en mi vida. Cambio lo que tengo que cambiar. Me someto a Él y la predico. Obedezco y me sacrifico por la causa de Cristo. En otras palabras, tenemos que analizar nuestro compromiso con Dios. Mirar a ver si hay frutos en nuestras vidas. Mirar a ver si tenemos ese apasionado deseo por la causa de Cristo. Preguntarnos y mirarnos: ¿veo crecimiento espiritual en mí? Mi familia, la iglesia. ¿Veo un cambio en mí? ¿Ve ese crecimiento espiritual? Esa santificación que debe de haber en cada cristiano.
Si tú eres uno de esos terrenos que no da frutos, hoy es un gran día para arrepentirte. Órale al Señor, que derrame misericordia en ti, que transforme tu corazón, para que la semilla pueda ser plantada, eche raíces y des fruto. Por otro lado, si realmente eres de Dios, tienes que ser obediente. Tienes que ser fiel a tu compromiso con Él, a tu responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Tienes que mostrar lo que es el pecado, que todos estamos muertos por el pecado, pero que si no nos rendimos a Dios, si esa semilla no es plantada, crece, da frutos, en nuestro arrepentimiento, en nuestra fe por Él, vamos a ser condenados eternamente. Quizás usted ha dicho, pero ya yo he tratado de compartir la palabra de Dios y me rechazan, no me escuchan. ¿Entiende? Cristo Jesús predicó con autoridad y muchos le rechazaron. Así va a ser nuestro ministerio. Pero es importante el seguimiento. Es importante el continuar hablando, predicando. Puede que Dios a través de nosotros remueve algunas de esas piedras, remueve algunos de esos espinos, transforme esos corazones para expandir su reino. No olvides, no es el sembrador, sino el poder de la palabra de Dios, la semilla que el Espíritu Santo usa para regenerar esos corazones. Es su palabra poderosa la que transforma, no es nuestra elocuencia o cómo lo decimos o dónde lo decimos. La semilla nunca se pierde, porque el Señor la usa para salvar o para condenar. Pero recuerda, mientras más semillas tiremos, más oportunidad hay de que más puedan recibir la palabra de Dios, ser transformados y dar frutos. Finalmente, si tú continúas indiferente a la palabra de Dios, si tú continúas una vida en el mundo donde no das frutos, como el terreno en mi casa, cuando salga el sol, te vas a secar y vas a morir. Es solamente Dios quien creará ese terreno en ti que pueda dar frutos. Es solamente Él quien te puede nutrir para que puedas entonces vivir la vida que Él quiere que vivamos. Que podamos entonces ser parte de la familia espiritual y juntos glorificarle y adorarle a Él para siempre. No esperes. Ríndete a Dios ahora. Pídele y órale que derrame misericordia y gracia en ti. Oremos. Padre amado, esta es tu palabra santa, tu palabra que transforma, tu palabra que da vida, Señor. Padre, tú conoces los que están escuchando este mensaje. Yo te ruego que si hay alguno que no te conoce, que tú cambies su corazón, que tú ablandes ese terreno, que tú remuevas las piedras. Padre, que tú hagas que esa semilla crezca, eche raíces y dé frutos. A la misma vez, Señor, que el que te conoce, que a través de tu palabra podamos continuar creciendo a una más íntima relación contigo. Que continuemos en nuestra madurez espiritual para seguir sirviendo, amando, sacrificándonos. Padre, danos ese amor, ese sacrificio, esa urgencia de ir y predicar a cada rincón de la tierra, para que juntos entonces como familia espiritual vivamos para ti, glorificándote en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.